Sean todos bienvenidos al estudio de la preciosa Torá. Estamos en la parashá número 11, Vayigash, que significa y se acercó, refiriéndose a Yahudá, que se acercó a Joseph sin saber que era su hermano, y clama para que le deje regresar a Benjamín a casa de su padre. Padre, te damos gracias por esta preciosa oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, por habernos apartado del medio de los pueblos, por entregarnos tu bendita Torá, ayudarnos a estudiarla, y que tu Ruach HaKodesh nos ayude a obedecer y también a enseñar a otros esta preciosa Torah. En el nombre de nuestro don Yeshua Mashiach. Amén y amén. Estamos en el capítulo 45, avanzando esta parashá número 11, Vayigash, él se acercó, y dice en el verso 1 del capítulo 45, verso 1, dice así, capítulo 45 de Bereshit, verso 1, Baruch Hashem, 45, 1, dice la palabra del Eterno. Permítame que se me perdió aquí ya. Joseph ya no se podía controlar delante de todos sus asistentes y gritó que se alejen todos de mí. Así que nadie más estaba presente cuando Joseph se dio a conocer a sus hermanos. Bien importante ese dibujo profético de todo lo que estamos estudiando de la vida de Joseph. Dice, así que nadie más estaba presente cuando Joseph se dio a conocer a sus hermanos. Esto se está presentando ahorita. Él está revelándose en la intimidad de cada persona. Es algo particular, individual, que él está haciendo de una forma poderosa. Y el verso 2, Génesis 45, 2, dice, sus lamentos eran tan fuertes que los egipcios podían oírlos. Y así llegó la noticia a palacio de Faraón. Imagínense todos llorando allí, Joseph llorando, sus hermanos llorando, y vimos que esto es algo profético porque la gente, especialmente los judíos, van a llorar por él como por un amigo amado, estarán afligiéndose como por un hijo único. Cuando ese día venga habrá un gran luto en Jerusalén, dice la palabra, porque el pueblo judío reconocerá que rechazó al Mesías. Y hablamos de Zacarías 14, donde habla de la venida del Mesías y cómo vendrá durante una guerra que se va a presentar en contra de Israel, Baruch Hashem, y de acuerdo a lo que Daniel capítulo 9 dice en el verso 26, Daniel 9, 26, hasta el fin habrá guerra, las desolaciones están determinadas, y él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Luego en el capítulo 12 de Daniel, en el verso 6 dice, y uno de ellos dijo al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿para cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, que levantando su mano derecha y su mano izquierda al cielo, juró por aquel que vive para siempre, que será por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se termine la destrucción del poder del pueblo santo, se cumplirán todas estas cosas. Entonces, en esta guerra que se avecina, se va a determinar la destrucción del ejército del pueblo judío, y esto producirá un clamor muy grande en los habitantes de Jerusalén. Van a gritar pidiendo al Eterno que envíe al Mesías, que venga el Mesías a tu pueblo ya. Es un canto que ellos compusieron, que venga el Mesías a tu pueblo ya. Y entonces van a decir con todo su corazón y con toda su fuerza, Baruch haba Beshem Yahweh, Baruch haba Beshem Yahweh. Y entonces vendrá el Mesías de nuevo para poner sus pies en el monte de los olivos y matar con la espada de su boca a todos los ejércitos del mundo liderados por el antimesías, como está escrito en Isaías. Ya vamos a ver esa parte de Isaías en el capítulo 11, pero todo lo que estamos viendo aquí es en base a lo que sucede cuando Joseph se descubre ante sus hermanos, se revela ante sus hermanos, y hay un llanto muy terrible que hasta los egipcios lo oyeron. Y esto va a suceder en la nación de Israel. Va a haber un llanto muy fuerte por la persecución que ellos van a tener. Y en medio de todo eso, cuando irrumpa Yeshua en su segunda venida, ellos van a llorar aún mucho más, ya no por la tristeza de la guerra y de las muertes,
sino por haber rechazado al Mesías, y que ahora está frente a ellos y lo verán como aquel al que traspasaron. En Isaías 11, verso 4, Isaías 11, verso 4 dice: sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca, y con el soplo de sus labios matará al impío. Ahí está hablando de lo que viene cuando la segunda venida suceda. Nuestro amado Mesías hará justicia ahí en Israel. Ahí él pondrá un pie en el monte de los olivos, y se abrirá ese monte en dos. Aparecerá un gran valle, se le llama Valle de Megiddo, y cuando tú vas a Israel puedes subir a uno de sus montes y allí puedes ver ese valle. Es inmenso, allí cabrán miles de soldados de muchos ejércitos. Y sin embargo, cuando tú ves ese valle que es inmenso, la escritura dice que se aumentará mucho más su tamaño, para que puedan llegar más ejércitos enemigos, para que vengan más, porque ese será el día de la matanza y del derramamiento de la ira de Elohim. En Revelaciones, en Apocalipsis 19, verso 15, Apocalipsis 19, verso 15 está escrito: de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Shaddai. Bien importante, más adelante dice que la sangre de los muertos subirá hasta el freno de los caballos. Tú ves la altura de un caballo, donde queda el freno, en su boca. Hasta esa altura va a subir la sangre en ese valle. Se va a llenar de sangre de la mortandad tan terrible que va a haber. Esto es algo muy, muy fuerte, pero que va a acontecer. Toda Rabal eterno, que estamos en su pueblo y que estamos en obediencia, y que Él está del lado de nosotros, el poderoso está del lado de nosotros. Al enemigo el Señor derribará. Baruch atah Adonai. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 8, 2 de Tesalonicenses 2, 8 está escrito: y entonces será revelado este inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Imagínate, ¿quién podrá sostenerse ante la aparición del creador del universo? El Eterno tenga misericordia. Por eso, ahí en Génesis 45, leímos que lo oyeron los egipcios, y la casa de Faraón se enteró de ello. Oyeron que Yosef, que Sabnat Panea estaba llorando a gritos, y que los que estaban con él, los que vinieron a comprar comida, trigo, estaban llorando también con ellos. Entonces los egipcios, que simbolizan a todos los gentiles, se darán cuenta de la revelación del Mesías de Israel y su gran lloro por sus hermanos judíos. La casa de Faraón hace referencia a los gobiernos de la tierra. Nota que dice aquí: lo oyeron los egipcios, y la casa de Faraón se enteró de ello. Entonces los egipcios representan a las naciones de la tierra, y la casa de Faraón a los gobiernos de la tierra, que en los últimos tiempos serán informados cuando el hijo de Yosef se haya dado a conocer a sus hermanos israelitas. Baruch Hashem. Tremenda esta revelación. Y en el verso 3 del capítulo 45 de Génesis dice: Yosef dijo a sus hermanos: yo soy Yosef. ¿Es verdad que mi padre aún vive? Sus hermanos no le podían responder, estaban tan asombrados de verlo. Imagínate, con la boca le temblaba, la lengua se le trababa. Eran muchos años en que ellos no sabían de él, que le habían ocultado a su padre esa verdad de que él no había muerto. Y entonces ellos estaban totalmente asombrados. Me imagino a Joseph quitándose la vestimenta egipcia y hablándoles en hebreo, porque nos dice la historia que él no les hablaba en hebreo, él utilizaba un traductor, él hablaba egipcio. Joseph aprendió a hablar egipcio, y cuando hablaba con sus hermanos, para que ellos no notaran que él hablaba en egipcio, pero había un traductor que le traducía de egipcio a hebreo. Y la historia dice que el que le traducía era su hijo Manashe, porque no había nadie más que hablar hebreo. Él le enseñó a su hijo primogénito, a su hijo mayor, a hablar hebreo, y era su hijo el que le traducía. Entonces
cuando les habla aquí, les está hablando en lengua hebreo, en lengua hebrea. Yo soy Joseph. ¿Es verdad que mi padre aún vive? Sus hermanos no le podían responder, estaban tan asombrados de verlo. Y hemos visto con tanta certeza cómo la Torá es un dibujo profético y hasta milimétrico de los acontecimientos cumplidos en el Mesías Yeshua. Aquí Joseph no solo se presenta ya no como Sabnat Paneach, sino que inclusive habla en su lengua hebrea y deja a todos sus hermanos atónitos. Y el asombro es similar al vivido por el Rab Shaul y que él mismo testifica. Veamos lo que dice Rab Shaul en Hechos 9, porque su asombro de ver que Yeshua le dice y se aparece él mismo para revelarle que él es el Mesías. En Hechos capítulo 9, verso 5, él preguntó, Rab Shaul preguntó, Adón, ¿quién eres tú? El Adón le dijo, yo soy Yeshua y tú me persigues. Todos nosotros, cuando defendíamos el hecho de haber conocido primero a Jesús y decíamos aún con arrogancia que no teníamos que llamarlo de otro modo, vamos cayendo en la cuenta que algunos capítulos más adelante Rab Shaul testifica en qué idioma le habló dicha voz. Vamos a Hechos 26:14. En Hechos 9 habla del encuentro que tuvo cuando Yeshua irrumpe su camino a Damasco. Él llevaba cartas de autorización de los líderes religiosos para poder matar y echar en la cárcel a los seguidores de Yeshua. Y la rabia de Rab Shaul era porque él entraba a una sinagoga, él como hebreo, como judío, él como israelita, él como rabino, y él entraba a una sinagoga y se encontraba con que había gente que no era de Israel, se encontraba incluso con algunos romanos ahí, se encontraba con gente de Galacia, de Sepodia, de todas esas regiones. Es como que él llegó y se encontró allí con algunos de Costa Rica, otros de Perú, otros de Colombia, otros de El Salvador, otros de Venezuela, de Dominicana, y él ardía en rabia, en ira. ¿Qué hacen estos aquí? Si estos son gentiles, estos son perros. Eso es lo que los israelitas y los judíos expresaban cuando veían a un gentil. Imagínate. Esa era la rabia de Rab Shaul y tenía cartas en sus manos con autoridad delegada para matar y meter en la cárcel a los seguidores del Mesías de acuerdo a la Torá. Entonces, ese es el capítulo 9, donde él cuenta que Yeshua arremete allí para impedir que él siga con esa persecución y le dice, yo soy Yeshua a quien tú persigues. Es decir, si alguien nos persigue, está persiguiendo a Yeshua. El que ha querido esconder la Torá estuvo queriendo esconder a Yeshua. Y él ha tenido paciencia y esperando que se cumplan ciertas cosas que ya estaban profetizadas y que tenían que cumplirse para que venga este tiempo en el que tú y yo estamos viviendo, que es el tiempo de los gentiles, en el que los gentiles estamos entrando, porque ya no somos gentiles. No hay el tal que diga el cristiano es gentil y los israelitas son israelitas. Ellos allá ya perdieron su oportunidad. Ahora nos toca a nosotros. Nosotros reemplazamos. Nosotros somos el Israel espiritual. Eso es mentira. Eso no dice la Escritura. El Eterno vendrá por su pueblo Israel. Es a través de Israel que hay salvación. Fuera de él no hay. No hay. La salvación viene de los judíos, dijo Yeshua a la mujer samaritana. Y en Hechos 26:14 dice... Ahí aclara en qué lengua le habló Yeshua cuando le irrumpió en Hechos 9. Hechos 26:14 dice, todos caímos a tierra. Y entonces oí una voz en hebreo que me decía, Shaul, Shaul, ¿por qué me sigues persiguiendo? Es dura cosa dar coces contra el aguijón. Es clarísimo. Lo dice claramente allí. Todos caímos a tierra y entonces oí una voz en hebreo. ¿En qué idioma habló Yeshua? En hebreo. ¿En qué idioma está hablando Yeshua resucitado? Elohim, que irrumpe y se aparece con una luz más potente que la del sol del mediodía. ¿En qué voz le habló? En hebreo. ¿Y qué le dijo? ¿Por qué me sigues persiguiendo? Es dura cosa dar cosas contra el aguijón. Esto también comprueba que en aquella época se hablaba el hebreo. Y este fue el idioma en que el Berit HaHadashah se escribió, el pacto renovado. En ese idioma se escribió. Dice, no, que se escribió en griego, que se escribió en latín. Mentira del diablo. Los discípulos todos escribieron en hebreo.
Todo el nuevo pacto se escribió en hebreo. Que lo hayan traducido luego al latín es otra cosa. Y del latín al español y al inglés y todo eso, y ahí se van perdiendo la pureza del lenguaje original. Por eso Raíces Hebreas es la oportunidad que tenemos ahorita para encontrar y escudriñar esa verdad. En el verso 4 de Génesis 45, verso 4, Joseph dijo a sus hermanos: por favor, acérquense. Y ellos se acercaron. Él dijo: yo soy Joseph, su hermano, a quien vendieron en Misrayim, a Misrayim. Repito, 45:4 de Génesis. Joseph dijo a sus hermanos: por favor, acérquense. Y ellos se acercaron. Él dijo: yo soy Joseph, su hermano, a quien vendieron a Misrayim. Mis amados, es bueno comprender que justo esto es lo que está sucediendo a nivel mundial. Ahora mismo, cada día más hebreos, hijos de Israel, nos estamos acercando más y más a Yeshua, el rey de los judíos, Baruch Hashem. Entonces, cuando Joseph dice: acérquense, es las mismas palabras que Elohim usa en Isaías, en Jeremías, en Ezequiel. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Él es el que provoca el que nos acerquemos. Y aquí estamos acercándonos cada vez más a Él, hasta que estemos morando con Él eternamente. Baruch Hashem. El verso 5, capítulo 45, verso 5 dice: pero no estén tristes de que me vendieron a esclavitud acá, ni se enojen con ustedes mismos, porque fue Elohim quien me envió delante de ustedes para preservar la vida. Qué poder es esta paracha, qué poderosas estas palabras. Miren cómo en Joseph no hay amargura, no hay resentimiento, no hay odio, no hay rencor, no hay falta de perdón, hay discernimiento. Por mucho tiempo nosotros anteriormente, hace años atrás, cuando éramos God's Army, el ejército de Dios, que así recibimos en ese proceso de llegar a las raíces hebreas, denominar el ministerio que el Eterno nos permitió desarrollar. Y siempre en los programas de radio, en las predicaciones, el Eterno puso en mis labios esa palabra: qué bueno que son sensibles a la voz de Dios. Sean sensibles a la voz de Elohim. Eso fue lo que Joseph hizo toda su vida. Él fue sensible a la voz de Elohim. Él sabía que había algo de parte de Dios para él. Él sabía que esa tribulación, que esas aflicciones no eran el final, sino que eran el proceso, era parte del proceso, del llamamiento. Hay que pasar por esa dificultad, hay que pasar por esa aflicción. Pero ese no es un mensaje que vende, ese no es un mensaje atractivo. Más atractivo es hablar de prosperidad, más atractivo es hablar de lujos, más atractivo es hablar de milagros sin esfuerzo. Más atractivo es hablar de las cosas sencillas y fáciles, con una oración y ya está, con decir yo acepto a Jesús y ya está. Eso no es lo que dice la Escritura. Hay un proceso, hay aflicción, hay sufrimiento. De la misma manera que Joseph fue enviado a Egipto para preservar, Efraín fue enviado a la dispersión entre las naciones para preservar la nación de Israel en estos últimos tiempos. Como una semilla que el Eterno regó en el terreno de diferentes naciones en el mundo entero. El Eterno hizo dos cosas al mismo tiempo. Disciplinó a su pueblo, los sacó de la tierra porque ellos no respetaron al dueño de la tierra. Se volvieron a los dioses paganos y el Eterno los sacó de la tierra. Los sacó de la tierra que es la promesa. Y los esparció entre los pueblos, entre las naciones, como semillas portadoras del ADN hebreo. Y de ahí venimos nosotros, Baruch atah Adonai. Así, de esta manera como Joseph fue enviado a Egipto para preservar, Efraín fue enviado a la dispersión entre las naciones para preservar la nación de Israel en estos últimos tiempos. Asimismo fue enviado Yeshua a los gentiles y a su debido tiempo ejecutará la restauración del reino, trayendo a cada oveja perdida de la casa de Israel. Baruch atah Adonai. Por eso en Juan capítulo 10, verso 27, Juan 10, 27, dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las reconozco, ellas me siguen y yo les daré vida eterna. Ellas absolutamente no serán destruidas y nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las arrebatará de mis manos. Padre, te damos gracias por esas preciosas palabras. Gracias porque escuchamos tu voz, fuimos sensibles a tu voz. Y eso nos confirma que somos tus ovejas.
y que tú nos reconoces, que nosotros te estamos siguiendo y tú nos estás dando vida eterna. Tú dices que absolutamente no seremos destruidos y que nadie nos arrebatará de tus manos. Gracias, Padre. Gracias por traernos de nuevo a la casa del Padre. Te suplicamos por nuestros familiares también. Acércalos a ellos también, Padre. Que puedan oír tu voz, Abacados. Que dejen de escuchar voces de religión, de emoción, de tradición, de fiestas paganas, de culturas, de espíritus del enemigo. Padre, que tú seas, Abacados, permitiéndoles a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, el conocer tu Torah, que puedan ser sensibles a tu voz y que vengan a ti, Padre, mientras que tú puedas ser hallado. Te lo suplicamos en el nombre de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Amén y amén.